Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, jueves 30 de abril del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 13 de San Juan, del versículo 16 al versículo 20. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En verdad les digo, el servidor no es más que su patrón, y el enviado no es más que el que lo envía. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas, felices si las ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes, pues conozco a los que he escogido, y tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. El que compartía mi pan se ha levantado contra mí. Se lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. En verdad les digo, el que reciba al que yo envié, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olvide de darle seguir, si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. En YouTube estamos como Alonso Muñoz CR, para que vaya y se suscriba. Hoy, en el Evangelio de hoy, seguimos hablando de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que hacia nosotros se nos encarne la palabra de Dios, que nosotros encarnemos la palabra de Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como lo dice San Juan capítulo 1 versículo 14. El Señor lo que quiere es que nosotros encarnemos la palabra de Dios, que la hagamos vida, que nosotros aprendamos a vivir conforme a los mandatos de Dios, que no andemos a oscuras. ¿Se acuerdan que ayer nos hablaba de la luz? Que ayer dice, yo he venido al mundo como luz para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Ayer se nos hablaba de la luz. Jesucristo ha venido como luz a alumbrarnos el camino, a darnos la dirección que tenemos que seguir. ¿Cómo? A través de la palabra, que es la lámpara. ¿Se acuerdan que ya el Salmo 119, 105 dice, tu palabra es lámpara para mis pasos y luz en mi sendero? El Salmo 119, 105 dice, para mis pasos tu palabra es una lámpara. ¿Para qué son? ¿Para qué es la palabra de Dios? Para que yo no tropiece, para que no ande en oscuridad, para que sepa cómo tengo que dar cada paso de mi vida, para no caminar sin rumbo. Porque Jesucristo dijo allá en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Si no transitamos, si no creemos en su palabra, no podremos llegar al Padre, porque Jesucristo es el camino y su palabra es la lámpara que alumbra ese camino y nos lleva a la vida eterna y nos mantiene en la verdad. Pero si yo reniego de la palabra de Dios, si yo no quiero creer en la palabra de Dios, estoy caminando a oscuras. Me estoy dejando llevar por la oscuridad de este mundo y me estoy perdiendo entre las tinieblas. Tenemos que dejarnos iluminar por la palabra de Dios. No podemos andar o seguir andando en tinieblas. Para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. ¿Y qué hace una luz en el sendero? Alumbra nuestro caminar. ¿Para qué? Para que no caigamos en algún hueco, para que no caigamos en el abismo. Porque el enemigo eso es lo que quiere, que nosotros caminemos en oscuridad, que nosotros no hagamos caso de la palabra de Dios. Él quiere arrancarnos del corazón la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no creamos. Porque allá en San Lucas capítulo 8 versículo 11
Dice en San Lucas capítulo 8, San Lucas 8:11, dice que la semilla es la palabra. Dice, aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra. Vean que siempre se refleja un camino. Y para poder transitar por ese camino tenemos que creer en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la lámpara que nos ilumina ese camino. Pero el diablo quiere arrancarnos esa lámpara. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos a oscuras. Ese es el trabajo del enemigo, que nosotros no creamos en la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra. Pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que nosotros caminemos a oscuras. Quiere quitarnos la lámpara. ¿Para qué? Para que nosotros caigamos en el abismo del error, en el abismo de la perdición, para que usted y yo no nos salvamos. Ese es el trabajo. Por eso el diablo quiere dejarnos a oscuras. Quiere que usted no escuche la palabra de Dios. Quiere que usted rechace la palabra de Dios. Quiere que a usted le dé sueño la palabra de Dios. El diablo hace todo lo posible para que usted no escuche la palabra de Dios. Porque el diablo sabe que si usted la escucha, usted va a creer y usted se puede salvar. El trabajo del diablo es este. Dice, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. ¿Qué es lo que no quiere el diablo? Que usted y yo creamos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que si creemos en la palabra de Dios, nos vamos a salvar. Y eso es lo que el diablo no quiere, que usted y yo nos salvemos, sino que caminemos en tinieblas, en oscuridad, para él atraparnos, para que caigamos en sus garras. Y es de lo que nos viene a hablar el Evangelio de hoy. En verdad les digo, el servidor no es más que su patrón, y el enviado no es más que el que lo envía. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas, felices si las ponen en práctica. El Padre envió a Jesucristo, y Jesucristo envió a sus apóstoles, envió a su iglesia, y lo vimos ayer en San Lucas capítulo 10 versículo 16. Quienes a ustedes los escuchan, a mí me escucha. Quienes a ustedes los rechazan, a mí me rechazan. Dios envió a su iglesia con su doctrina, con el mensaje que Dios encomendó. ¿Para qué? Para la salvación del mundo, para que nosotros lo pusiéramos en práctica, no para que nosotros lo dejáramos de lado, no para que nosotros lo escucháramos y no hiciéramos caso. La palabra de Dios es para ponerla en práctica. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas. Ya usted conoce lo que dice la palabra de Dios, o está conociendo lo que dice la palabra de Dios. Ahora nos falta una cosa, ponerla en práctica. Porque de nada nos sirve escuchar la palabra de Dios si no la practicamos. Y el Evangelio hoy nos invita, dice, felices si las ponen en práctica. ¿Quién es el que va a ser feliz? Aquella persona que ponga en práctica lo que dice la palabra de Dios. Aquella persona que la lleve a la obra, a la práctica, lo que dice la palabra de Dios. Por eso allá en San Mateo capítulo 7 versículo 24 dice, si uno escucha estas palabras, el que escucha la palabra de Dios, aquel que la quiere llevar a la práctica, aquel que quiere ser feliz, dice, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, aquel que quiere poner en práctica la palabra de Dios, que va a ser feliz, oigan, y los pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca.
¿Qué van a decir de aquel hombre que pone en práctica, que lleva a práctica lo que dice la palabra de Dios? Aquí tienen al hombre sabio y prudente. ¿Por qué? Porque se dejó iluminar por la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero. Cuando nos dejamos iluminar por la palabra de Dios, vamos a ser prudentes, vamos a ser sabios, vamos a construir nuestra casa sobre la roca. Aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre la roca. ¿Por qué no se derrumbó la casa? Porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Si nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, Dios nos va a liberar de las tempestades, nos va a liberar de los problemas. No es que no vamos a tener problemas, sino es que vamos a salir vencedores. ¿Por qué? Porque hemos confiado en el Señor, hemos confiado en su palabra, nos hemos mantenido fiel. Entonces, por más problemas, por más azotes que lleve este cristiano, no será derribado, porque el que lo sostiene es Cristo a través de su palabra, porque él ha creído en su palabra, se ha mantenido fiel y Dios cumple su palabra. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre la roca. Pero ¿qué pasa de aquella persona que no quiere poner en práctica lo que dice la palabra de Dios? De aquella persona que le entra por un oído y le sale por el otro, que escucha la palabra de Dios y no quiere practicarla, sino que se hace como oyente olvidadizo, que es lo que vamos a ver ahorita en Santiago capítulo 1 versículo 22. ¿Qué pasa con aquella persona que no quiere practicarla? Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquella persona que escucha la palabra de Dios pero no hace caso. ¿Qué pasa con esa persona? Pero dirán del que oye las palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto. ¿A quién? A un tonto. ¿Por qué? Porque escuchó la palabra de Dios y no quiso hacer caso. Y San Juan 8:51 dice, el que guarda mi palabra no probará la muerte jamás. Entonces, aquel que escucha la palabra de Dios y no hace caso, dice, aquí tienen a un tonto. ¿Por qué tonto? Porque tuvo la salvación en sus manos. Pudo haberse salvado, pero no quiso creer en la palabra de Dios. Si creía y si ponía en práctica la palabra de Dios, se pudo haber salvado, se podía salvar, pero como no quiso creer en la palabra de Dios, dice el Señor, yo no lo condeno porque yo no he venido a condenar al mundo, que es lo que leíamos ayer en San Juan 12:47. Yo no lo condeno, yo no lo juzgo, la misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Dice, pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. ¿Qué pasa con aquella persona al final de su vida? Cuando no quiso construir su vida sobre la palabra de Dios, cuando no quiso encarnar lo que dice la palabra de Dios, al final de su vida todo será un gran desastre. ¿Por qué? Porque no quiso poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. No quiso aferrarse a la palabra de Dios, sino que se dejó guiar por la oscuridad. No se dejó guiar por la lámpara, que es la palabra de Dios. Dice, cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre.
Por eso, escuchar la palabra de Dios y no llevarla a la práctica es como aquel hombre que se ve en el espejo, dice Santiago, pero apenas se dejaba de mirar, se le olvidaba de cómo era. Vean cómo dice Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice Santiago: pongan por obra lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Llevarla a la práctica, encarnarla, que es lo que estamos hablando. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. ¿Se acuerdan? El que construyó sobre roca y el que construyó sobre arena, el que la puso en práctica y el que no quiso ponerla en práctica, aquel tonto que no quiso ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es para ponerla por obra, para llevarla a encarnarla, para encarnarla en nosotros mismos, para vivirla, no para oírla y no ponerla en práctica. Por eso Santiago nos advierte: pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. ¿Cuál es el problema de no poner por obra lo que dice la palabra de Dios? Que nos estamos engañando a nosotros mismos. Escuchar la palabra de Dios y no llevarla a la práctica, nos estaríamos engañando a nosotros mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo. Oigan, pongan atención a esta comparación que va a hacer Santiago. El que escucha la palabra y no la practica, el que no la lleva a la obra y no la encarna, es como aquel hombre que se miraba en el espejo. ¿Qué pasa? Pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Vean la comparación que hace Santiago. Cuando usted va y se mira en el espejo, pero una vez que se dio vuelta, se olvidó de cómo era que usted se veía. Así pasa con el hombre que escucha la palabra de Dios y no la practica. Dice, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Apenas deja de llevarla a la práctica, se olvida de qué es lo que el Señor le pide, se olvida de lo que tiene que cambiar en su vida, se olvida de lo que tiene que practicar, porque Jesús dice allá en San Juan 14:15, si me amas, cumplirás mis mandamientos. El que me ama cumplirá mis mandamientos. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, oigan, y persevera en ella no como oyente olvidadizo, no como aquel que escucha la palabra y se le olvida, no como oyente olvidadizo, sino aquel que recuerda la palabra y la lleva a la práctica. No como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, será dichoso al practicarla. ¿Quién es el que va a ser dichoso? ¿Quién es el que construye ¿quién es el que construye la casa sobre roca? ¿Y quién es el tonto que construye la casa sobre arena? El que construye sobre roca es el que la lleva a la práctica, y el que construye sobre arena es aquel tonto que, escuchando la palabra de Dios, no quiere practicarla. Es como aquel tonto que se miraba en el espejo, pero apenas se iba, se olvidaba de cómo era. Y si todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y perseverando en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, este será dichoso al practicarla. Lo mismo que nos dice el Evangelio. Este será dichoso al practicarla. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas. Felices si las ponen en práctica. Eso es lo que nos dice el Evangelio. Felices si las ponen en práctica. ¿Y qué nos dice Santiago? Será dichoso al practicarla. Si no como activo cumplidor, este será dichoso al practicarla. ¿Quién es el que va a ser dichoso? Aquel que lleva por obra lo que dice la palabra de Dios.
Dice el Evangelio: pues bien, ustedes ya saben estas cosas, felices si las ponen en práctica. No, dice, en verdad les digo, el que reciba al que yo envié, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe al que me ha enviado. Jesucristo dejó su iglesia que es columna y fundamento de la verdad, y les dio un mandato: ustedes van a ir a enseñar lo que yo les he encomendado a ustedes. Y se dice allá en San Lucas capítulo 10 versículo 16: quien los escucha a ustedes, a mí me escucha; quien los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. No dejemos pasar de lado la palabra de Dios sin que penetre en nuestro corazón, sin que nos lleve a ponerla por obra, porque uno es el que construye sobre roca y el otro es el que construye sobre arena. Tenemos que decidir quién queremos ser, el que construye sobre roca o el que construye sobre arena. Que el Señor les bendiga.